se cuelga un objeto en un sistema rígido con, como lo vemos en la figura, de 15 kilogramos de un resorte y se observa un estiramiento, vean, que inicialmente vamos a estirarlo 65 centímetros, ¿sí? Y en este caso es la posición positiva, entonces quiere decir que es hacia abajo, hasta el punto de equilibrio. Entonces quiere decir que desde el punto de equilibrio hacia abajo se está estableciendo una distancia de 61 centímetros, ¿verdad? Y sobre eso, pues ya tenemos que iniciar las preguntas que siempre se hacen sobre el sistema. ¿Cuál es la constante del resorte? El modelo no se nos está estableciendo. Entonces lo tenemos que calcular con las condiciones que tenemos y con ya con el modelo que ya analizamos, entonces podemos establecer esa constante, ¿sí? Si se estira el objeto hasta 40 centímetros abajo del punto de equilibrio y se suelta, ¿cuál es la posición del objeto 10 segundos después? ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo, ¿no? Yo ejerzo, en este caso estiro el objeto 40 centímetros y quiero saber, en este caso, al soltarlo, cuál es la posición de ese objeto a los 10 segundos. Y también quiero saber su velocidad en ese punto. Entonces acuérdense que siempre como estamos estudiando un movimiento rectilíneo y que es uniformemente acelerado, entonces siempre se hacen este tipo de preguntas, ¿no? ¿En qué tiempo? ¿Cuál fue su desplazamiento total? O también aquí podemos preguntar cuál es la velocidad máxima o cuál es la velocidad mínima del objeto, ¿sí? Que en este caso llega a obtener. Si yo quiero saber su velocidad en 10 o en 20 o en 50 o en una hora, ¿sí? Eso ya lo podemos establecer a través de nuestra función. Entonces, si nosotros ya hicimos el modelado a través de una ecuación diferencial de segundo orden, que vean que ahora ya estamos viendo que la segunda ley de Newton la estamos viendo a través de una ecuación diferencial, ¿sí? Ya no la están estableciendo a partir de leyes, a través de la física, ¿sí? Vean que ahorita ya no establecimos ningún vector, sino que ya solamente lo estamos estableciendo a través de funciones, variables y ecuaciones, ¿sí? Y sobre esto, pues ya vamos a ponernos en acción. Entonces, se cuelga, vamos a ver la primera condición, ¿sí? Hay que establecer la constante del resorte. Entonces, nos están indicando que tenemos una masa de 15 kilogramos y se observa en este caso, hasta en este caso un punto de equilibrio, ¿sí? Para establecer nuestras condiciones. Entonces, vamos a establecer nuestra estrategia, vamos a establecer nuestra metodología, ¿sí? Ya entendí, ya estudié el modelo, ya lo comprendí. Tal vez ahorita les cueste un poquito de trabajo entender, ahorita tal vez hay algunas condiciones por qué la aceleración, hay que tener mucho cuidado, pero aquí ya lo más importante es ver, en este caso, ya trabajar sobre el modelo, ¿sí? Y sobre eso ya vamos a indicar nuestros datos. Ya sabemos que nuestro primer dato, el más, en este caso obvio, pues es la masa. La masa sabemos que son nuestros 15 kilogramos, ¿sí? ¿Qué otro dato nos dan? Como aquí lo estamos viendo. También es básico que hagan esto, vean el ejercicio, lo subrayen y coloquen sus datos, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente dato? Pues en este caso nos dicen que sufrió en este caso, estiramiento, ¿sí? Y que ese pues sabemos que lo podemos, en este caso, representar por la X, ¿sí? Porque acuérdense que es el desplazamiento total. Entonces aquí nosotros establecimos ese desplazamiento y nos dice que fue 0. Bueno, sabemos que ya está si está en centímetros,
Y como nuestro sistema internacional está en metros, pues sabemos que tenemos que hacer una conversión, ¿no? Los 65 centímetros lo tenemos que pasar a metros. Entonces ya sabemos que es una división entre 100 y ya tenemos 0.61 metros. ¿Sí? Ahí está, correcto. Y ahora, en este caso, ¿cuál es, en este caso, nuestra ley? La ley de Hooke que vamos a ver cuando el sistema está en reposo, porque ahí nos dice, ¿sí? Quiere decir que en un momento para establecer, en este caso, tal vez aquí también necesitamos una figura, porque también si se tienen que imaginar mucho, en este caso, este, cuáles son las condiciones que se está trabajando en el sistema. Y aquí hacemos nuestra figura. Aquí sí tenemos nuestro sistema rígido, se pone así. Tenemos el resorte, yo lo pongo así. Y sabemos que de aquí vamos a establecer dos momentos, ¿sí? Nosotros estamos estableciendo aquí nuestro sistema de referencia rectilíneo. Acuérdense que este es el cero, ¿sí? El desplazamiento positivo y el desplazamiento negativo, ¿sí? Por nuestro sistema de referencias. Entonces aquí nos dice que se estira y se observa con un estiramiento de 61 centímetros. Entonces quiere decir que de aquí a acá, pues es lo que nosotros realizamos, el estiramiento inicial. Inclinado. La fuerza del resorte, en este caso, va a depender, en este caso, cuando está en equilibrio, como ya lo analizamos, es igual al peso, ¿sí? Eso siempre se va a considerar. ¿Por qué? Porque sabemos que como está en equilibrio, su velocidad es cero y el desplazamiento dinámico es cero. Entonces, en base a esas dos condiciones y aplicando la segunda ley de Newton y estableciendo en la sustitución, pues ya sabemos que nos va a dar esta constante, ¿sí? Que la fuerza en este caso, del resorte es igual en este caso, al peso. Entonces, si ya lo establecemos, en este caso, en escalares, pues ya sabemos que la fuerza del rozamiento a través de la ley de Hooke, pues sabemos que es igual a la constante por el desplazamiento del resorte, ¿sí? Y esta va a ser igual, ya sabemos que el escalar del peso, pues es igual a la masa por su gravedad. Entonces acuérdense que aquí lo estamos viendo como ley y ya al realizar la magnitud de los vectores se ven como escalares, ¿sí? Acuérdense, muy importante, ¿sí? Si ustedes quieren colocar los vectores en las letras mayúsculas, pues ya es más que suficiente o no es necesario. Aquí hay que tener ustedes ya lo tienen que saber interpretar, ¿sí? Si ven una letra mayúscula, sabemos que es un vector. Aquí mucho es la parte del contexto físico contra la parte, en este caso, matemática, porque en matemáticas no ponemos los vectores, sabemos que todos son escalares. Entonces ahí ya hacemos ese cambio de contexto. Entonces pues ya establecemos nuestra ley y aquí ya estamos observando que, pues sí, efectivamente, ¿sí? Yo sé el desplazamiento, ¿sí? Del objeto porque sé que se está desplazando una cierta distancia, entonces sí lo sé. Aquí sabemos el vector que se está involucrando, el peso y su fuerza restauradora, que es la fuerza de la constante en esta posición, en una posición inicial. Ahí está. Si es la posición inicial, entonces sabemos que en este caso el desplazamiento dinámico es cero en esa condición y la velocidad en esa posición, como está en reposo, también es cero, ¿sí? Entonces aquí estamos estableciendo esas dos condiciones, ¿sí? Entonces la velocidad, aquí le voy a poner al lado, la velocidad inicial es cero.
Entonces, como la velocidad, como está en reposo, es cero y el desplazamiento dinámico es cero, entonces por eso se obtiene esa fórmula, ¿sí? Y ya de aquí, pues hacemos el despeje, porque ya sabemos, yo sí conozco la masa y también conozco la gravedad. La única, vean que constante que tenemos, pues es la constante del resorte. Entonces ya sabemos que esto es igual a la masa por la gravedad sobre el desplazamiento que se está involucrando al resorte para establecer esa constante. Y así lo pueden establecer, ¿eh? Si nosotros lo hacemos en un laboratorio, si nosotros tenemos una pesa con un resorte, de manera estática, no se le ejerce ninguna velocidad al objeto y se ve la constante o el desplazamiento. Y si esto lo calculamos con muchos resortes, se ve una cierta constante. Entonces ya de aquí, ya vamos a utilizar nuestra fórmula, ¿sí? Y ya nada más aquí es utilizar nuestra calculadora y ya establecer los cálculos, ¿no? Entonces ya sabemos que la constante es igual a la masa. Aquí es muy importante, como ya estamos viendo un sistema mecánico, es importante colocar tanto las cantidades como sus unidades, ¿sí? Entonces, siempre para nosotros es la constante de gravedad, pues ya sabemos que es 9.81, 9 metros sobre segundo al cuadrado, eso ya lo sabemos, y se divide entre el desplazamiento que se le está involucrando. Un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, sabemos que este es un newton, ¿sí? Entonces ya sabemos que nuestras unidades son newton sobre metros. Esas son las unidades de la constante, ¿sí? Y es eso, pues es la fuerza restauradora, aquí sí que es la fuerza tanto positiva o negativa que ejerce para restaurar o mantener en equilibrio nuestro sistema, ¿sí? Por sobre metro, ¿sí? Y aquí ya nosotros hacemos aproximaciones, o sea, el punto 23 para que lo queremos. O sea, no es tan relevante, no nos cambia. Acuérdense que aquí es como se ve en física, solamente se ven las cifras más significativas, ¿sí? Entonces, aquí siempre pues, vamos a colocar en entero el aproximado, ¿sí? Pues para nosotros es 241. Antes son 241 newton sobre metro, ¿sí? Ahora ya con eso, ahora sí ya podemos establecer nuestro modelo. Y ya nos dice, ahora vean que ahora sí ya tomo en cuenta ya la otra condición inicial. Aquí hay que tener mucho cuidado. La otra condición fue el reposo y esa condición nos ayudó a establecer la constante de la fuerza del resorte. Ahora, la otra condición es la condición inicial de nuestro sistema. Entonces aquí también hay que identificar cuándo es la condición estática y cuándo es la condición del sistema o del modelo matemático que vamos a ver, ¿sí? Y aquí ya vamos a establecer esto, ¿sí? Entonces aquí dice se cuelga el objeto, entonces aquí vamos a ver que ahora ya no voy a tomar esta condición, ¿sí? Ya no. Esa condición fue para establecer, como aquí nos dice, el punto de equilibrio para establecer la constante, ¿sí? De nuestra fuerza del resorte, ¿sí? Entonces, ahora aquí ya estamos viendo que otra vez vamos a utilizar la masa del resorte y nos están dando otro desplazamiento, porque dice que se estira el objeto hasta 40 centímetros abajo del punto de equilibrio y luego se suelta, ¿sí? Es una condición, es lo mismo que en este caso, que el anterior, pero aquí no nos dice en este caso para poder establecer y contestar la posición a los 10 segundos después. Bien, entonces vamos ya a establecer ahora ya nuestro modelo. Ahora sí ya es como se ve aquí en ecuaciones. Entonces, ¿qué datos otra vez tenemos? Siempre los datos los podemos representar en una imagen
o en un diagrama o en un esquema, pero siempre es importante identificar esos datos. O también establecer, como lo ven, dos sistemas, dos momentos diferentes. Sistema cuando está en reposo y sistema cuando se le aplica el desplazamiento, ¿sí? Entonces, eso ya lo deben de establecer. Entre más escriban los datos, pues va a ser mucho mejor. Entonces, otra vez, ya tenemos nuestra masa, que es igual a los 15 kilogramos. Tenemos nuestra constante del resorte, que habíamos quedado que solamente vamos a utilizar las cifras más significativas, 241 newton, en este caso sobre metro, ¿sí? Y sabemos nuestra condición, en este caso inicial. Ahora aquí vamos a ver el modelo, en este caso matemático. Otra vez lo escribo. Entonces ya sabemos que nuestro modelo matemático involucra a la masa por la segunda derivada del desplazamiento más la constante del resorte por el desplazamiento igual a 0. Ya tenemos nuestro modelo matemático. Y de este modelo matemático está sujeto a las condiciones siguientes. Y como nos está indicando, como queremos estirar hasta 40 centímetros, entonces ya sabemos que lo tenemos que pasar a metros. Entonces nuestra condición quiere decir que el desplazamiento inicial de nuestro modelo va a ser igual a los 0.40. Ahí le puedo poner, colocar las unidades a un lado, ¿no? Y como nos dice que tiene un punto de equilibrio, entonces, ¿qué quiere decir? Aunque no nos dé la condición, pero sabemos que la derivada en ese instante, como está en equilibrio, pues que ya sabemos que está en es 0, ¿sí? Y ya sabemos que sus unidades son metros sobre segundo. Como está en equilibrio y está en reposo, quiere decir que no se le aplicó en este caso, o no tiene una velocidad, en este caso, en ese instante, como está en reposo, pues entonces no hay velocidad. Acuérdense que eso es una característica del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces la velocidad en esa posición es 0 porque está en equilibrio y en este caso la posición es 40 metros, ¿sí? Si ya nos dan otras condiciones, pues entonces ya nos van a dar la velocidad, pues que sí que en ese punto sí tenía una velocidad extra y además se le aplicó un estiramiento, entonces ya es otra condición, ¿sí? Entonces ya tenemos las condiciones y ya tenemos nuestro modelo en este caso matemático. Ya si ustedes aquí también es importante realizar la figura o la imagen para que ustedes tengan en este caso la visión, ¿sí? De que en un momento, en este caso, cuando se aplicó el desplazamiento, en este caso estaba en reposo, ¿sí? Y ahora aquí ya, ¿cuál es el método de solución? Pues aquí estamos observando que ya a partir de aplicar las condiciones y ya al sustituir la masa y nuestra constante, pues ya estamos viendo que son, en este caso, coeficientes constantes. Ya solamente se sustituyen en nuestro modelo para ver o establecer la ecuación auxiliar. Entonces aquí ya colocamos 15 y como ya lo estamos viendo en forma matemática, aquí también es importante hacer acuérdense, el análisis dimensional, ¿eh? Porque vean, ahí no estoy colocando las unidades, solamente las cantidades, ¿sí? Pero acuérdense que en este caso, eh, si nosotros aplicamos, si estamos haciendo una suma, entonces quiere decir que el término o las unidades de, de 15 por la doble derivada tienen que ser iguales a estas unidades.
¿sí? Se tiene que cumplir el sistema, tiene que ser como se ve en física, la suma de esas dos, en este caso unidades, tiene que ser equivalente, ¿sí? Entonces, aquí lo colocamos abajo. Sabemos que las unidades de 241, sabemos que son newton sobre metro, ¿sí? Y la X, pues sabemos que es un desplazamiento, son metros, ¿sí? ¿Ya vieron? Entonces, la constante que es newton por metro se multiplica por el desplazamiento de metros, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos viendo que las unidades que nos quedan son newton, ¿sí? Ahora, vamos a ver el otro término. 15 nos está estableciendo que son kilogramos, ¿sí? Y la doble derivada, pues sabemos que como es la doble derivada es la aceleración. Entonces la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí está, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, pues nos da los newton. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí estamos sumando las mismas unidades, ¿sí? Esto se tiene que hacer en física, ¿sí? Pero aquí estamos viendo que la ley está equilibrada, ¿sí? Entonces, aunque yo tenga 15 y la doble derivada, eso es Newton, más la constante de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, también son Newton. Entonces, que sí estamos sumando las mismas, en este caso, unidades, ¿sí? Este es, en pocas palabras, el análisis dimensional. Y es